De Impunidad Cero, e Irene Tello, directora ejecutiva también de Impunidad Cero. Bienvenidas, ¿cómo están? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias. Realizaron una investigación, hay datos interesantes, pero duros aquí en nuestro país. Cuéntanos, ¿quién empieza? Pues les voy a explicar un poco la investigación que hizo Mariana Díaz para Impunidad Cero. La verdad es que es una investigación que creemos muy importante. Es un tema poco visible, de la cual somos poco conscientes, y es la discriminación que sufren las personas con discapacidad para acceder al derecho al trabajo. Entonces lo que hizo Mariana es empezar a contar un poco su caso. Mariana siente el primer precedente histórico en el país. Ella demanda por daño moral a una empresa que no le quiere, bueno, que en su forma de anunciar su trabajo ponía que no se podía aceptar personas con discapacidad. Entonces su caso es relevante, pero no solamente es eso, sino todas las cifras que vienen detrás y todo el análisis que hace Mariana de la situación de la discriminación de las personas con discapacidad para el acceso al trabajo. ¿La problemática ves que tenga relación o que vaya de la mano con la discriminación directamente? Totalmente, sí, totalmente. Se ve muy reflejada por los estereotipos y los prejuicios. Las empresas y las instituciones evitan contratar personas con discapacidad. ¿Por qué? Justamente porque tienen prejuicios y estereotipos. Todos crecimos bajo un enfoque médico-asistencialista que ve la discapacidad como sinónimo de enfermedad, y lo que trata es de normalizar a la persona, cuando en realidad esto se debería de ver con un enfoque social y de derechos humanos, como lo establece la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, en donde se dice que las barreras las genera la sociedad y el entorno, y entonces habría que eliminar estas barreras, claro, como son las actitudinales, para que las personas con discapacidad puedan hacer efectivos diversos derechos. Bien, ¿qué tanto apoyo hay actualmente por parte del gobierno mexicano ante esta situación aquí en el país? Pues sí, tenemos programas de políticas públicas diseñados específicamente para intentar de integrar a las personas con discapacidad al trabajo. Desgraciadamente lo que descubre Mariana es que no están funcionando. Entonces sí vemos, por ejemplo, que el Programa Nacional para incorporar a las personas con discapacidad al trabajo básicamente tuvo una tasa de éxito del 14%. Entonces muy poca gente accede a este programa, y la gente que sí accede, muy poca gente es colocada en un trabajo. Entonces una de las cosas vitales que dice Mariana es, en ese tipo de políticas públicas, a las primeras personas que se tienen que consultar es a las personas con discapacidad. Exacto. Que luego son las últimas que son consultadas, ¿no? Entonces no podemos crear una política pública sin que sepamos primero qué tan grande es el programa, que para eso Mariana, esta investigación es un primer gran paso, y luego que se consulte a las personas qué es lo que ellos necesitan para poder acceder al trabajo. ¿Qué empresas viste, bueno, en tu carrera y en esta investigación, que se integran un poquito más a esta situación? Que dicen, va, yo apoyo. Bueno, específicas en este momento no se mencionan. ¿O qué tipo de empresas? Como tal cual en la investigación hay algunas empresas socialmente responsables, pero aún así habría que ver las políticas de contratación, porque una cosa es contratar a personas con discapacidad, pero sobre todo habría que verificar en qué puestos se contratan, que no sean puestos de bajo nivel o estereotipados, y sobre todo cuánto se les está pagando. Exacto. Porque en general a las personas con discapacidad se les paga muy poco, y además las personas con discapacidad tienen gastos mayores que son cotidianos. Por ejemplo, la necesidad de pagar apoyos técnicos como son sillas de ruedas, muletas, etcétera, o apoyos humanos como es un asistente personal para llevar una vida independiente. Y eso no se ve considerado a la hora de un salario, por ejemplo. Esto de los puestos de salarios es importante. Bien, a la hora de que te dan el puesto, aunque haya un rango o un tabulador, ¿les bajan la cantidad a una persona con discapacidad? Muchas personas con discapacidad no ganan el sueldo que deberían. Te digo, a veces son contratados con esta idea de hacer un favor para que la persona con discapacidad se sienta útil, y esto es irnos totalmente al enfoque médico-asistencialista, porque las personas con discapacidad deben ser contratadas por sus habilidades y aptitudes, no porque se sientan útiles, porque son útiles y porque es el ejercicio de un derecho humano de los que todos tenemos acceso, ¿no? Y derecho a hacerlo exigible. ¿Proceden demandas? Sí, gracias a lo que hizo Mariana es posible demandar, porque sabemos que
Si uno en una solicitud de empleo ve que no se puede aceptar o que se dice que no vayan ni apliquen personas con discapacidad, eso es suficiente para decir hay un acto de discriminación. Una persona no tiene que ir a la entrevista para saber que este fue un acto discriminatorio, y esto es todo gracias al precedente que sentó Mariana, lo cual creemos que es algo muy importante, pero sí hay forma de demandar civilmente por daño moral. Creo que en Estados Unidos, a la hora de publicar una vacante, ni siquiera le ponen ahí necesitamos a un hombre o una mujer. Desde ahí creo que es bastante abierto, creo que no te piden ni la edad, y en México nos hace mucha discriminación. Exacto. Si bien ¿Con quién nos dirigimos o con quién tendríamos que tener este primer contacto para poder establecer una demanda en un caso parecido como el tuyo, que estés en una empresa y que por discriminación, bueno, te hagan a un lado de puestos, de buen salario? Bueno, déjame comentarte que primero hay un procedimiento que no tiene carácter jurisdiccional, es decir, se emite una recomendación más no una sentencia en CONAPRED. En CONAPRED se puede hacer un procedimiento de este tipo, se emite una recomendación. Primero con ellos. Es probable, es una de las líneas, no es necesario agotarla, pero es una de las líneas. Y por otro lado sería un procedimiento jurisdiccional, una demanda por daño moral. Lo que sí no existe todavía en nuestro país es un mecanismo administrativo que verifique y sancione en su caso las faltas por discriminación, y eso, bueno, no sería una... Administrativamente hablando no, pero sería una tarea pendiente tal vez de regularla en su momento. ¿Qué hacemos con este estudio, con los resultados? ¿A quién se lo entregamos para que hagamos conciencia en nuestro país? Pues para nosotros es muy importante que toda la gente sepa de esto, porque para nosotros, como dice Mariana, la discapacidad no es un problema inherente al individuo, es un problema social. Entonces nosotros como individuos tenemos que entender que las barreras que les ponemos nosotros para que no puedan acceder al pleno ejercicio de sus derechos, las aplicamos todos, en el lenguaje, en la forma en que nos referimos a ellos, en la forma en que los tratamos. Entonces es muy importante para nosotros darlo a conocer a toda la población, y luego ir sí con ciertas autoridades para pedir cosas muy específicas de políticas públicas. Ahorita sí lo que necesitamos saber es que se incluya a las personas con discapacidad en los programas nacionales de trabajo, acceso al trabajo que hagan. Ya se va a renovar el siguiente, sí es muy importante que se considere su voz en este tema. Mariana Díaz, Irene Tello, muchísimas gracias. Gracias de verdad por compartirnos los resultados de esta investigación y tu caso. Lo haremos llegar. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Bien, el gobierno de la ciudad tiene ubicados 50 puntos en 6 delegaciones donde personas cierran aparentemente válvulas intencionalmente, lo que entorpece, por supuesto, el suministro de agua en algunas colonias. Escuchen. Los 50 puntos solamente tenemos 2 en Benito Juárez, tenemos muchos en Azcapotzalco, muchísimos en Venustiano Carranza y también en Iztacalco. Estamos ante una situación que no es deseable. Lo que no queremos, y las instituciones que tengo